1966. La personalidad en el marco de los principios. Al igual que el año pasado en Toronto, tenemos para la conferencia de este año el lema de Yo soy responsable. Pero hay también aquí en la tribuna donde me encuentro un letrero que tiene que ver con los principios antepuestos a las personalidades. Según Lois evocaba imágenes de los viejos tiempos y del ambiente de aquellos primeros grupos, volví a recordar la intensidad con que tratábamos de practicar los principios que salvarían nuestras vidas y moderarían nuestras obstinadas y erradas personalidades. Porque, verán ustedes, en esos primeros tiempos, esto no era un asunto de virtuosidad sino de necesidad. Sabíamos que habíamos sido y pronto podríamos volver a ser víctimas de una de las compulsiones, sin menos esperanza, aparte de la completa locura que conoce la humanidad. Estaba en juego la supervivencia, estaba en juego la nueva vida, que acabábamos de probar. ¿Podríamos seguir adelante? Bueno, en aquellos días las cosas eran muy simples, atendíamos muy de cerca a este asunto de estar sobrios, y hacíamos lo que fuera necesario para mantenernos sobrios. Estábamos rodeados de suicidios y fracasos. Compartíamos el pan y nuestro amor y nuestro compañerismo hasta un grado extraordinario, considerando nuestro estado de desarrollo. Y pasaron 3 años, la mayoría habían venido y mirado y se habían marchado. Pero había un núcleo duro que se sentía y se comportaba como he descrito. No había complicaciones, debíamos sobrevivir, debíamos desarrollar las alegrías y dones que habíamos recibido y compartirlos. Entonces descubrimos que estábamos haciendo esas cosas porque eran lo que había que hacer, porque debíamos hacerlas. Muchos habían encontrado en nuestros simples principios, esos que inundaban los 12 pasos, una nueva forma de vida. Hasta ahora, todo bien. Pero solo éramos 40, y la cantidad de alcohólicos en el mundo era de 20 millones y en los Estados Unidos y Canadá, 6 millones. ¿Qué obligación teníamos con ellos? Esto significaba un gran paso nuevo en responsabilidad, y según empezábamos a asumir esa responsabilidad, entramos en áspero contacto con aquellos elementos de nuestras vidas pasadas que nos habían abocado al torbellino. Nuestro volumen de inspiración fue creado por un grupo de gente que prácticamente había revertido al culto a la personalidad, porque se sacaron a relucir asuntos de dinero. Se plantearon cuestiones de autoría cuando no había autores visibles. Se plantearon cuestiones de prestigio. Así que, visto de una manera, el proyecto del libro fue una ciénaga indecorosa desde un extremo al otro. ¿Y desde dónde estábamos entonces? Y desde cualquier punto de vista racional, era una locura. ¿Quién esperaría que 40 borrachos produjéramos un libro acerca de nosotros mismos y de nuestras experiencias? ¿Quién esperaría que de alguna manera lo publicáramos nosotros mismos? ¿Y lo guardáramos para beneficio del movimiento? Estas no eran expectativas racionales. Por esa razón, el 90% de nosotros estaba en general en contra del proyecto. Decían, mantengámoslo simple. Entonces un núcleo duro de lo que yo llamaría del culto a la personalidad, más o menos encabezados por mí mismo, se mostró muy insistente en que tuviéramos este libro. La gente decía, ¿cómo vamos a tenerlo? ¿Quién lo va a escribir? Se redactaron 2 capítulos y entonces se sugirió que únicamente los autores ingenuos trataban de publicar su propio libro ellos mismos, sería mejor llevar el libro a una editorial. Y otro dijo, ¿por qué llevarlo a una editorial para que así controle nuestra literatura? No. ¿Debería este movimiento controlar su propia literatura? Entonces nos empezamos a meter en el asunto del dinero. Algunos de nosotros que habíamos tenido experiencia real en el aspecto de la promoción, nos enteramos de que este libro se podía imprimir por la 10ª parte de su precio de venta, al detalle 35 centavos por ejemplar, y calculamos venderlo al precio de $3.50. Así que nos dirigimos a algunos de nuestros compañeros, y les dijimos, aquí tienen un par de capítulos, y este es el margen de beneficios, y creamos una especie de prospecto de Wall Street, no exactamente del tipo que preparan las mejores firmas financieras. Indicaba que podías hacer más de 10,000 solo para empezar. También indicaba que harías más de 100,000. Y un amigo mío, un promotor aún más grande que yo, me estaba ayudando e insistía que obtendríamos más de $500,000. ¿Cuánto se podría llegar a hacer? 35 centavos comparado con $3.50. Oh, claro, menos algunos gastos. Bueno, me temo que aquellos a quienes pedimos ayuda no se sentían muy entusiásticos. Decían muy acertadamente que, ¿porque pensarías que nosotros íbamos a comprar acciones de un libro que aún no se ha escrito? Era una buena pregunta y había que hacer algo al respecto. Por ese entonces se había establecido nuestro sistema de administración fiduciaria, los amigos del señor Rockefeller y otros nos habían ayudado. Así que pensamos que si íbamos al Reader's Digest y le sugeríamos la gran reacción en cadena que ahora estaba en marcha, empezando con uno de los más grandes movimientos de todos los tiempos. Aún con 40 miembros, y por respetabilidad mencionamos al señor Rockefeller, el Digest nos podría dar un bocadito, podría imprimir un artículo anunciando no solo la sociedad sino también el nuevo libro, precio $3.50. Y esto, que llegaría a 12 millones de lectores, produciría beneficios en el libro. Carretadas. No sé si habíamos calculado o no el beneficio por carretada. Bueno, eso empezó a traer dinero, incluso de parte de aquellos que eran frugales.
Y poco a poco empezó a entrar, y de hecho empezamos a vender acciones del libro aún sin escribir $25 por acción en valor nominal, y la mayoría de las acciones se pagaron a plazos de $5 al mes. Y esas colectas nos mantuvieron a mi amigo, el promotor y a mí y a aquella maravillosa muchacha que nos ayudó, Ruthie Hawk, la primera secretaria de nuestra oficina, con lo suficiente para comprar comestibles. Incluso conseguimos un préstamo del entrañable Charlie Tunes, todo a crédito del artículo del Reader's Digest y John D. Rockefeller. Así que finalmente el libro estaba hecho, pero no sin grandes esfuerzos. Se preparaba un capítulo, se enviaba a Akron. El doctor Bob no informaba de esto muy ampliamente, no era tan popular por allí. Wall Street estaba a punto de meterse en el culto a la personalidad y todo eso. Pero en la sala de estar de Clinton Street, aquellos capítulos eran examinados detenidamente y vueltos a componer una y otra vez. Y por un lado teníamos a los conservadores que deseaban producir un libro casi teológico, y por el otro mi amigo el promotor y mi B. Decían, al diablo con este asunto de Dios, no decirles nada. Antes de que lleguen, démosles un libro psicológico. Bueno, nos encontrábamos en un punto conflictivo. Recuerdo llegar hasta el capítulo 5, teníamos algunos capítulos preliminares y finalmente llegamos al punto en que había que decir cómo funcionaba esta cosa. Así que se nos ocurrió la idea de llevar los 6 principios que teníamos y romperlos en pequeños pedazos para que el lector lejano, borracho, no pudiera zafarse entre medias. Y cuando se numeraron, llegamos a 12 pasos, y pensé, he hecho un buen trabajo. Entonces, llegó un par de miembros recientes. Echaron un vistazo a los 12 pasos, bien aderezados con Dios, y dijeron, caramba, esto nunca funcionará. Entonces se produjo una tremenda discusión acerca de los 12 pasos. Yo tenía úlceras de estómago y las contribuciones a las acciones disminuyeron, pero siempre se podían revivir con esa visión del digest y las carretadas de libros que se venderían. Bueno, finalmente llegamos a los últimos 500 pesos, y eso era casi suficiente para darle al impresor un pago inicial de 10 centavos por libro para imprimir 5,000 ejemplares. Naturalmente sabíamos que íbamos a tener el artículo del Reader's Digest. Así que había llegado el gran día, el libro estaba en la imprenta, se habían enviado los ejemplares previos a la publicación. Y fuimos al Reader's Digest y llamamos al señor Kenneth Paone, uno de los editores que habíamos visto al principio, que nos había prometido escribir un artículo. Y le dijimos alegremente, bien, señor Paone, estamos listos para rodar. Con un vago recuerdo de la situación, dijo. ¿Rodar qué? Ah, sí. Ahora recuerdo. Acerca de la Sociedad de Alcohólicos y aquel libro. Sondeamos esto muy cuidadosamente en nuestra reunión editorial, y llegamos a la conclusión de que el asunto era demasiado candente, y se me olvidó notificárselo a ustedes. Bien, ya teníamos comprometidos a los accionistas, el libro estaba en quiebra, todo el mundo, me decía, ya te lo habíamos dicho, a Leis y a mí nos desalojaron de nuestra casa, el banco se cansó de esperar, y las cosas estaban en una muy difícil situación. Ahora bien, las personalidades se anteponían a los principios en muchas ocasiones. Por lo tanto, porque el proyecto dio resultados a fin de cuentas, dio resultados porque, por chiflados y egoístas, que éramos algunos de nosotros incluyéndome a mí mismo, el gran trasfondo seguía estando ahí. Había que llevar este mensaje, y esto podía ser un gran medio para transportarlo. La gracia de Dios, junto con el enorme sufrimiento que sabíamos que existía alrededor de nosotros, fácilmente superaba el culto a la personalidad. Y esto era tan fuerte que no había nada que se pudiera poner por medio. Ahora bien, todos sabemos que la publicación de ese libro marcó un gran punto de cambio en nuestros asuntos. Antes, estábamos preocupados con nuestro pequeño grupo, y nosotros mismos, quienquiera a quien pudiéramos alcanzar de palabra. Ahora empezamos a preocuparnos por el mundo del alcoholismo. Con la enorme masa total de sufrimiento. ¿Cómo podríamos hacer tan solo una pequeña mella? Estas eran las motivaciones que prevenían que recayéramos en los viejos tiempos, de competición despiadada, de cuestiones de dinero. Acabamos sin dinero, pero acabamos con un portador del mensaje. En cada punto de cambio en nuestros asuntos, cuando había que tomar decisiones radicales, no tanto cambiar nuestras cosas fundamentales, sino ampliarlas y aumentar la posibilidad de que otros puedan sobrevivir, no solo sobrevivir, sino entrar por la puerta, cada vez más amplia hacia una nueva vida, en cada punto de cambio hemos pasado por el mismo paroxismo. Y nunca nos ha hecho el menor daño. Y digo que, en base a este tipo de experiencia, nunca más debemos tener miedo unos de otros. Recuerdo una frase del libro grande, creo que dice que el temor es la hebra maligna y corrosiva que va entrecruzada en nuestra vida. Ahora bien, solo hay un paso desde el miedo a la prudencia, desde el miedo hasta una de las más grandes virtudes conocidas por el hombre. La prudencia es una inquietud racional sin la preocupación, y para mí ese es el significado del eslogan principios antepuestos a personalidades. Pero como muchas de nuestras tradiciones, cada una de las cuales no fue basada en nuestro buen comportamiento, sino en nuestro mal comportamiento, aprendimos esta misma lección, según estas tradiciones iban tomando forma. Al principio no hubo una gran aceptación. La única justificación para imprimirlas era que unos pocos de nosotros habíamos sido situados en la sede, donde llegaban las noticias de terribles conflictos.
Entre los grupos, donde se hacían valientes intentos para conseguir y mantener la unidad, donde toda esta experiencia se derramaba por toda aquella mesa de despacho. Así que la 12ª tradición era una enseñanza para aquellos de nosotros que se comportaban mal y eso a veces era la mayoría de nosotros. La tradición se aprendió dolorosamente. Se basaba en lo que no había que hacer y de ahí podíamos pasar a lo que había que hacer. Lo mismo ocurrió cuando se organizó esta conferencia. La gente decía que los riesgos eran demasiado grandes, el problema sería que el culto a la personalidad y el político profesional se adueñarían de la situación. Nada de eso ha pasado. De hecho, no podemos parar la marea de sinceridad y dedicación de los hombres y mujeres que tenemos, no una virtud nuestra sino un regalo de Dios que impregna esta sociedad de un extremo al otro. Así que, según entramos en los años venideros, no estemos temerosos, seamos prudentes. Hay pocos absolutos en el programa de AA. Tenemos como objetivo la absoluta sobriedad, el anonimato absoluto, al más alto nivel, la membresía absoluta. Una persona es miembro si así lo dice. Lo demás está abierto a interpretación. No pongamos una interpretación en este valioso eslogan de principios ante guión puestos a personalidades que nos haga suponer por un momento que la personalidad como tal sea siempre eliminada y que cuanto más parezcamos mansas cifras, mayor será la virtud, mayor será la comodidad, mayor será la estabilidad. Porque, verán ustedes, desde el principio al fin, todas nuestras relaciones, todas las fructíferas, son algo muy personal. Cuando ustedes o yo hacemos una nueva tarea de paso 12, es un asunto muy personal. Y tienes el derecho a usar todos los poderes posibles de ejemplo y persuasión con el nuevo miembro, no puedes hacer menos. Es un asunto muy personal. No están todos aquí porque son el colmo de la mansedumbre. Están aquí porque son individuos y cada uno tiene una personalidad. Pero la diferencia entre estas personalidades aquí, y muchas del mundo a nuestro alrededor, es esta: operamos en el marco de los principios, suficientemente sinceros bajo la gracia de Dios que nos hace sobrevivir, vivir, amar y desarrollarnos. Así que deben dejar sitio para algo llamado liderazgo. No nos precipitemos a decir que cuando alguien está en la minoría, expresándose enérgicamente, está necesariamente equivocado porque pertenece al culto a la personalidad. No digamos que porque tratamos de persuadirnos unos a otros estamos fuera de lugar. Después de todo, así funciona la democracia, es la forma de llegar a la conciencia de grupo, es la forma de actuar de los servidores de confianza. Esto significa debate. Esto significa usar los dones que tenga cada uno. Esta forma de ejercitar la personalidad dentro del marco de los principios es la auténtica esencia de nuestra vida y nuestro desarrollo. Esto lo sabemos por la experiencia de 30 años. Confiemos en nuestros servidores y confiemos los unos en los otros.